historiquement, on s'est intéressé aux sciences pour leur contenu scientifique. On parle de Darwin, on parle d'Einstein, on parle de Galilée et de Newton. Mais on oublie que la science, ça se fait dans un contexte social. Et au début du 20e siècle, le grand sociologue allemand Max Weber nous rappelait qu'il y a des conditions sociales pour qu'il y ait de la science. Donc la science ne se fait pas partout au même rythme. La science ne se fait pas, par exemple, dans des campagnes, ça se fait dans des villes. C'est déjà un phénomène sociologique. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra ciencia? ¿Piensas en laboratorios y batas blancas? ¿O tal vez en el rostro de Einstein y en sus ecuaciones? ¿Qué tanto nuestras ideas sobre la ciencia se acercan a la realidad? ¿Cómo trabajan los científicos? ¿La manera de hacer ciencia es la misma en cualquier país y en cualquier época? Como en toda actividad humana, la investigación científica lleva impresa la huella indeleble de nuestras pasiones, nuestra curiosidad, nuestras aspiraciones, pero también de nuestra historia y de nuestro contexto cultural y social. En este mundo tan diverso, en donde la ciencia tiene un claro efecto sobre nuestra manera de vivir y de construir el futuro, se nos ocurrió emprender un viaje un poco fuera de lo común. Un viaje alrededor de la ciencia. Les presento a Mariana. Es mexicana originaria de La Paz en la península de Baja California. Como es hija de biólogos marinos, la ciencia ha sido siempre un tema recurrente en su vida. Sin embargo, su enorme curiosidad la llevó por el camino del periodismo y de los viajes. Él es Thibaut. Creció en el sureste de Francia, rodeado de árboles y de campos agrícolas. Hace algunos años estudió una ingeniería y un doctorado en química vegetal que le permitieron conocer desde adentro el mundo de la investigación científica. Además de ser un apasionado por aprender siempre cosas nuevas, durante sus estudios descubrió que le encanta la comunicación científica. Mariana y yo nos conocimos en Chile durante un semestre de estudios en el extranjero y rápidamente nos dimos cuenta de todas las cosas que teníamos en común. Por ejemplo, nuestro gusto por los viajes y por descubrir nuevas culturas, nuestro interés por la ciencia. Comprender el mundo que nos rodea es fascinante y para nosotros la ciencia es justamente una increíble herramienta para conocerlo mejor. Es una manera de responder a preguntas que de otro modo no podríamos resolver. ¿Y tú cómo ves la ciencia? Cada quien desde sus propias experiencias y referencias culturales se construye una idea al respecto. Habrá quienes la vean con fascinación o pasión, otros quizás con indiferencia o desagrado. Quizás te hace pensar en tus clases de biología o química en la secundaria. Pero de manera más objetiva, ¿cómo definirías la ciencia? Le hicimos la misma pregunta a Yves Gingras, un historiador y sociólogo de la ciencia de la Universidad de Québec en Montréal. La science, au fond, on peut la définir de façon relativement simple. C'est rendre raison des phénomènes naturels, par des causes naturelles. Donc, si une pomme tombe, puis vous dites c'est la volonté de Dieu, c'est une cause, mais c'est une cause surnaturelle. La science, rendre raison, c'est expliquer par des causes naturelles. Expliquer quoi? Plein de choses. Expliquer la pomme qui tombe, expliquer les émeutes, expliquer les guerres, expliquer la formation des galaxies, l'explosion d'une étoile. Donc la science, c'est expliquer tous les phénomènes qui nous entourent, quels qu'ils soient. C'est compliqué, ça demande des théories. Mais c'est ça la science. Explicar la naturaleza de todos los fenómenos del universo significa generar conocimientos coherentes unos con otros y, por lo tanto, universales. Por ejemplo, las leyes físicas son siempre las mismas, sin importar desde dónde se les observe. Pero para explicar cualquier fenómeno se necesita un observador. ¿Qué tanto influye la cultura de una persona en su manera de observar las cosas? ¿La ciencia se hace igual en cualquier sociedad y en cualquier contexto cultural? Il y a des découvertes qui ont été faites en Occident, si on veut appeler ça l'Occident. Mais une fois la découverte faite, les physiciens chinois peuvent travailler sur les quarks autant que Gell-Mann, qui est un Américain qui a inventé le mot quark. Donc, la science, lorsqu'elle est une science, est synonyme d'universel. Mais les types d'hypothèses
dépendent de la culture, parce qu'on a des hypothèses qui dépendent de notre passé, de nos intuitions, ça peut être de nos rêves. Mariana y yo, al haber crecido en dos países tan distintos, tenemos bastante claro que nuestra cultura influye mucho sobre nuestra manera de ver el mundo. Y con los científicos pasa igual. Su manera de observar las cosas, de trabajar, de analizar sus datos, está en gran medida moldeada por su contexto cultural. Y ya que hablamos del contexto cultural, ¿qué otro tipo de factores pueden influir en la investigación científica? ¿Qué tanto impacto pueden tener, por ejemplo, la geografía de un país, su economía o incluso su sistema político sobre la manera de hacer ciencia? ¿Existen diferencias sustanciales dependiendo de cada región o país? Para saberlo, decidimos lanzarnos a un viaje de observación. Y qué mejor que aprovechar esta experiencia para hacer reportajes sobre este tema que tanto nos intriga. Durante poco más de un año atravesamos 8 países. A lo largo de toda la aventura visitamos a académicos, investigadores y divulgadores científicos de lugares muy distintos. Pasamos por universidades, industrias, centros de investigación, ONGs, comunidades indígenas. Fue una verdadera expedición en modo mochilero, así que llevamos lo mínimo indispensable. Pero como queríamos compartir esta aventura, nos equipamos también con un pequeño material de grabación. 4 cámaras, 2 tripiés, un selfie stick, luces, micrófonos, 2 computadoras, audífonos, un disco duro y todos los cables necesarios para los aparatos. Todo esto en estas 3 mochilitas. El material es bastante compacto y ligero, pero nos permitió hacer todo lo que quisimos. Grabar entrevistas, tomar fotografías, escribir artículos, editar audio y video. Aunque a veces pareciera que el mundo científico es casi inalcanzable, nos llevamos la grata sorpresa de encontrar siempre a personas muy accesibles y dispuestas a explicarnos lo que hacen. En cuanto llegábamos a cada sitio, buscábamos a los investigadores que nos interesaban para ir a entrevistarlos, platicar con ellos, impregnarnos de su ambiente, grabar y fotografiar todo lo que se pudiera. Y luego, entre cada etapa de mucho movimiento, tuvimos también periodos de calma para instalarnos en algún lugar y dedicarnos a la postproducción de nuestros reportajes. Como queríamos que todos los contenidos estuvieran accesibles de manera gratuita a cualquier persona, creamos un sitio en internet para publicarlos y le pusimos su nombre a nuestro proyecto: Ciencia Vagabunda. Para poder cumplir este sueño un poco loco, tuvimos que ahorrar durante 4 años y hacer todo lo posible para estirar nuestro dinero. Por ejemplo, para desplazarnos de un lugar a otro, no teníamos vehículo personal, así que en cada ocasión buscamos los medios de transporte más baratos. Autobuses de clase económica, transporte público, aventones. Y para alojarnos utilizamos principalmente la plataforma de Couchsurfing, que es un sitio donde uno puede comunicarse con personas locales dispuestas a ofrecer un espacio para dormir en sus casas. Además de ser un tipo de hospedaje gratuito, el Couchsurfing es una puerta privilegiada para conocer cada lugar a través de las personas que viven en él, para intercambiar con ellas, entender su modo de vida, asomarse a nuevos mundos y, ¿por qué no?, también para contactar a uno que otro investigador. ¿Quién no conoce a alguien que conoce a alguien que trabaja en el mundo de la ciencia? Y después de haber recibido tanto, es tiempo de compartir contigo un poco de todo lo que aprendimos. Todo aquello que nos sorprendió y que nos hizo reflexionar. Estos encuentros y hallazgos cambiaron nuestra perspectiva sobre la ciencia. ¿Será que la tuya también cambiará? Empecemos con el viaje. Nuestro punto de partida es La Paz, mi ciudad natal. Estamos frente a la ensenada de La Paz entre el Golfo de California y el Océano Pacífico. Como podrán imaginarse, el mar aquí es parte esencial en la vida de las personas y buena parte de las actividades que se realizan tienen que ver con él. Entre estas actividades está la pesca, y es justamente en El Manglito, una colonia de pescadores, en donde grabamos nuestro primer reportaje. Son alrededor de unos 90 pescadores de todas las edades. La mayoría pescadores buzos, ¿no? Esa es su principal actividad. El buceo
de bivalvos, ¿no? De almejas, caracoles, etcétera, en una comunidad de cerca de unos 600 miembros. Durante un mes y medio somos parte de la rutina de los pescadores del Manglito. Entre las salidas al mar y las actividades en tierra, cada plática con ellos nos permite comprender mejor su realidad. Desde hace aproximadamente 15 años, esta comunidad enfrenta una compleja situación que amenaza con poner fin a su modo de vida: el agotamiento de sus recursos pesqueros. La pesca ilegal e intensiva que practicaron durante muchos años provocó que varias especies escasearan o incluso desaparecieran de la ensenada. Una de las más afectadas fue el callo de hacha, un molusco que hasta hace un par de décadas solía ser muy abundante en la zona. Frente a este escenario, en el 2007, la ONG Noroeste Sustentable decidió establecerse en el Manglito para promover la pesca sustentable. La sustentabilidad no es un problema a resolver, es un futuro a crear. Entonces, con la comunidad hicimos el primer ejercicio, que es la pregunta de ¿qué me gustaría crear para mí? Pero crear con el corazón, realmente crear. Y los pescadores dijeron, es que a mí realmente me gustaría tener una ensenada llena de almejas. Y el otro también lo quería, y el otro lo quería, y el otro lo quería, y en ese momento ya era una visión compartida. En ese momento ya empezaron a crear ese futuro, en vez de a resolver un problema que tenían de escasez de recursos. Y es dos mundos. Pero una vez hecha esta reflexión, ¿cómo pasar ya en la práctica de la escasez a la sustentabilidad? Antes que nada fue necesario entender cómo funciona el ecosistema, identificar qué tan afectadas estaban las especies y definir una estrategia para restaurar la ensenada. Fue en este momento que se pusieron sobre la mesa los conocimientos científicos de algunos biólogos marinos y los conocimientos empíricos de los pescadores del Manglito. En un primer momento nos reunimos con los pescadores y el equipo de NOS para aplicar todo el conocimiento que los pescadores tienen de y toda su experiencia del recurso para poderlo expresar en un mapa de manera visual. Nos pidieron que reflejáramos nosotros en el mapa lo que había y lo que se encontraba aquí en la ensenada de distintas especies. Guillermo y yo pues lo hicimos prácticamente en un día quedó, ¿no? Quedó todo listo. Lo hicimos de memoria. Con el número 1, donde pueden observar el número 1, es donde existía mucha hacha y eran los bancos naturales que por mucho tiempo se fue dando. Y así distintas especies, como lo es el callo de hacha larga, el callo redondo, como lo conocen, que también se encuentra en 4 bancos aproximadamente de aquí de la ensenada. Con esta información pudimos generar un punto de referencia, un mapa de referencia base que nos diera oportunidad a largo plazo para ir haciendo el seguimiento del proceso de restauración natural que estas poblaciones tenían en la ensenada. Gracias a esta cooperación entre saberes científicos y saberes empíricos, fue posible obtener datos, generar diagnósticos, prever la evolución del ecosistema y evaluar los resultados de manera periódica. Pero a pesar de buscar los mismos objetivos, una de las principales dificultades que se presentaron fue la comunicación entre los miembros de la ONG y los pescadores. A inicio era muy difícil. Teníamos una reunión y 5 segundos y nos enojábamos todos y nos íbamos y resulta que todos queríamos lo mismo. No nos podíamos entender bien. Si usaban, siento yo a veces que no usábamos el mismo lenguaje, ¿no? Nosotros lo acabo de descubrir aquí en esta organización que tenemos un lenguaje de pescador y a veces no los entendemos, ¿no? Nosotros les decimos un nombre a la lama y ellos científicamente ya lo tienen identificado como su nombre y lo que es, ¿no? Y a veces las palabras técnicas no nos ayudaban mucho porque nosotros honestamente pues no entendíamos sobre eso. Y ahí fuimos platicando sobre eso, que nos explicaran con peras y manzanas lo que ellos nos querían decir con esas palabras técnicas. Y nosotros igual al lenguaje pescador tratar de compartir esa idea para tener una mejor comunicación. Resolver los problemas de comunicación y establecer una verdadera confianza entre ambas partes les permitió trabajar en equipo. Después de 7 años sin pescar callo de hacha y trabajando arduamente en la restauración de la ensenada, los pescadores del Manglito comienzan a ver resultados y han decidido volver a pescar, ahora de manera sustentable.
Con esta primera experiencia en el manglito, la ONG tiene el nuevo objetivo de continuar promoviendo la idea de la sustentabilidad en otras comunidades pesqueras. El 80% de los recursos del mundo está o sobreexplotado o al máximo. Creo que son como 800 millones de pescadores en el mundo que están prácticamente viviendo ese problema de insustentabilidad, ¿no? Ponle tú que a lo mejor la mitad, 400 millones de pescadores diciendo cómo salgo de este esquema que parece que es ir paulatinamente perdiendo la riqueza y quedándome sin nada, ¿verdad? Entonces, pues para allá vamos. Visitar el manglito nos dejó ver que la ciencia no es un asunto exclusivamente de investigadores y que cuando se trata de construir un futuro sustentable se requiere la voluntad de todos los involucrados. En este caso, la cooperación entre los pescadores y los miembros de la ONG fue crucial para empezar a transformar su situación. Después de esta primera etapa, nos queda claro que las capacidades y los conocimientos de la comunidad no científica tienen mucho que aportarle a la ciencia. Y viceversa, los conocimientos científicos son también de mucha utilidad para resolver los problemas de nuestra vida diaria. De hecho, esto no es nada nuevo. Basta con pensar en toda la tecnología que acompaña nuestra rutina, incluso para las tareas más sencillas. La tecnología consiste en aplicar el conocimiento científico para transformar nuestro entorno. Dicho así suena sencillo, pero hay quienes ven en la tecnología no solo una herramienta para transformar nuestro entorno, sino una verdadera oportunidad para tomar las riendas sobre el futuro de la humanidad. Y precisamente nuestro recorrido nos trae hasta California, una de las regiones más adecuadas para hablar de esto. Acabamos de atravesar la frontera entre México y Estados Unidos. Nuestra primera escala es en San Diego, donde aprovechamos para grabar otro reportaje. Después de algunas aventuras reconociendo el terreno y tratando de desplazarnos, llegamos hasta la bahía de San Francisco. California, y especialmente la zona conocida como Silicon Valley, es la meca de la innovación, la combinación perfecta entre universidades prestigiosas, mentes brillantes y mucho, mucho dinero ha permitido un desarrollo acelerado de las tecnologías más innovadoras. No por nada es aquí, en la Universidad de Berkeley, que la profesora Jennifer Doudna, en colaboración con la francesa Emmanuelle Charpentier, desarrollaron recientemente una revolucionaria técnica de edición genética llamada CRISPR-Cas9. Esta tecnología de nombre rimbombante podría incluso hacerles ganar el premio Nobel en los próximos años. Y por suerte, el chico que nos aloja en Berkeley es un estudiante de Jennifer Doudna. Es él quien nos pone en contacto directo con los investigadores de su laboratorio, así que tenemos el privilegio de poder hacer esta visita en modo VIP. Para entender mejor de qué se trata CRISPR-Cas9, hay que recordar que en el núcleo de cada una de nuestras células está el ADN. Y en esta molécula está contenida toda nuestra información genética. Los distintos fragmentos del ADN son los genes y cada uno de ellos determina una característica específica de nuestra morfología, nuestro metabolismo o nuestro comportamiento biológico. Editar estos genes significa modificar las características más elementales de los seres vivos. Los organismos genéticamente modificados, mejor conocidos como OGMs, existen desde la década de los 70. Pero hasta ahora las técnicas que se utilizaban eran poco precisas o incluso aleatorias, haciendo que los efectos secundarios fueran difíciles de prever. A diferencia de aquellas prácticas, CRISPR-Cas9 permite trabajar con un nivel de precisión nunca antes logrado, y esto abre la puerta a un sinnúmero de posibilidades. Decades ago, researchers were looking inside the DNA of bacteria, and so what was happening was these bacteria, when they were getting infected with viruses, were actually taking snippets of the viral DNA and inserting it into their own genome as kind of a molecular memory of the infection. And so if the virus came back, then they would take that DNA and use it against the virus, and so they would have these CRISPR proteins that would be programmed to go target the viral DNA and cut it up. And so you would have these kind of CRISPR proteins, you can think of them as molecular scissors.
And so once they cut the viral DNA, they were able to save the bacteria from death. What was really cool and why people care about CRISPR now, the general public cares, is that scientists realized that they could take these CRISPR proteins, these molecular scissors, and they could kind of program them to target a specific sequence of DNA and cut the DNA. And so what people want to use this technology for is if you have a genetic mutation, you can go in, cut at that site of that mutation, and then hopefully try to fix it. And then also you have agricultural researchers who are interested in going into the genome of these crops and then altering the DNA so that it become disease resistant or drought resistant. You can increase the nutritional value. So there's just tons of potential applications. Uno de los principales sectores interesados en esta tecnología es el de la industria agroalimentaria. Algunos investigadores ven en CRISPR-Cas9 una posibilidad de ofrecer soluciones a los grandes retos del siglo XXI. The problem now is that we're facing the coming of climate change and increased population, and we really are going to have to increase agricultural productivity at least 50%, maybe 70, 80% in the face of much more challenging weather. And to try to use those traditional techniques, which are much slower, when we could do it just the same thing but much quicker, we have to convince consumers, I think, that if you really want to buy foods and think that you're buying sustainability in your purchase, we need to use these techniques. Already, scientists have edited over 250 organisms, from butterflies to dogs to pigs to microbes to fungi to plants. And so already you're seeing how this technology is impacting basic science and how we're understanding the world around us. In terms of agriculture, researchers are already using this technology to edit crops. They've already edited, cacao, and they've already edited tobacco and tomatoes. Pero más allá de la modificación genética de plantas y animales, CRISPR-Cas9 trae también a debate la posibilidad de modificar al propio ser humano, ya sea para erradicar algunas enfermedades genéticas o para aumentar nuestras capacidades naturales. Editar el ADN de nuestra propia especie empuja las fronteras de lo que hasta ahora creíamos posible y nos pone frente a nuevas preguntas. In terms of humans and treating genetic diseases, those clinical trials are actually starting over the next couple years. So, be on the lookout and read up on the news, and you'll see, are we able to use this technology to treat cancer or sickle cell anemia and stuff like that. Tener la posibilidad de erradicar ciertas enfermedades o de aumentar nuestra capacidad de producción agrícola, por ejemplo, ¿significa que debemos hacerlo? ¿Quién puede tomar estas decisiones? ¿Los científicos, nuestros representantes políticos, la sociedad? Responder a estas preguntas implica asumir cierto grado de responsabilidad sobre el futuro de nuestras sociedades, de la humanidad y, a la larga, del resto de los seres vivos. La science ne peut pas décider. La science peut dire comment ça marche. Il faut laisser la société décider. Des OGM, la science peut dire, quand je fais des belles carottes avec des OGM, sont toutes droites au lieu d'être tout croches, mais voulez-vous en manger? La société peut dire non. Mais on pense que parce que la science peut faire des carottes OGM, tout le monde doit manger des carottes OGM. Il faut séparer le choix social de la connaissance scientifique. If you poll people, most are in favor of using this technology to treat a genetic disease, so like sickle cell disease or Huntington's disease, especially for diseases where there's no other treatment or cure, and also diseases that are extremely debilitating, so diseases that lower your life expectancy to 4, 5, 6 years. Where you get into ethical questions are when you start talking about should we edit germ cells, and those are embryos, eggs, or sperm. And so when you start modifying the DNA in those cells, those changes will be passed down through future generations. And so once you start talking about that, people are less on board. On ne travaille pas pour nous, on travaille aussi pour nos enfants, nos petits-enfants et la suite. Donc,
En gros, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi, mais voilà, si on fait n'importe quoi, on peut être confronté à des problèmes qui sont gravissimes. The precautionary principle that's enforced in Europe and other places says we will not let anything out if there's any chance of harm. There's very little in life that is zero chance of harm. So if we're going to take that stance, that means we're not going to use these techniques, which means we're going to have a very difficult time feeding the next 2 billion people. La réflexion éthique, pour moi, c'est remettre les choses un petit peu dans l'ordre, à leur place, en essayant de profiter des compétences des uns et des autres, mais dans le domaine de la vie que nous voulons avoir dans notre société, les philosophes, les historiens, les sociologues, les anthropologues ont beaucoup plus encore à nous dire que les spécialistes de CRISPR-Cas9. ¿Quién es más legítimo que quién en esta discusión? ¿Todos tenemos voz y voto? ¿Qué es preferible? ¿Confiar ciegamente en la opinión de un pequeño grupo de científicos y de industriales? ¿O escuchar las opiniones de una sociedad frecuentemente mal informada? Pareciera que en ambas opciones hay un sesgo que no debemos perder de vista. Y aquí, sin darnos cuenta, entramos en el terreno pantanoso y delicado de un debate mucho más amplio que tiene que ver con la democracia. Si por un lado están los que lo conocen todo y por otro lado los que lo ignoran todo, no hay debate posible. Para que la discusión sea accesible y plural, se necesita el conocimiento de los especialistas, pero también la participación de una sociedad con voces informadas y diversas. Es curioso porque muchas veces escuchamos hablar sobre ciencia como si se tratara de asuntos neutros, pero esta escala en Berkeley nos demostró que más allá de los datos y las evidencias, ciertos temas pueden estar altamente politizados. Norteamérica es enorme e incluso avanzando bastante rápido nos toma 2 semanas cruzar el continente para llegar hasta Quebec. En la región francófona de Canadá, los paisajes son impresionantes y los parques naturales parecen interminables. 760,000 kilómetros cuadrados corresponden al bosque, algo así como la mitad del territorio mexicano. ¿Cómo es que la investigación científica se sirve de esta particularidad geográfica? Para hablar de esto, pasamos una semana en compañía de algunos investigadores de la Universidad de Sherbrooke. Aunque se trata de una institución pública, el Laboratorio de Tecnologías de la Biomasa trabaja de la mano con la industria privada, y en comparación con otros laboratorios que hemos visitado, este aspecto se siente de inmediato en el ambiente. Nuestra visita está perfectamente organizada y calculada para aprovechar el tiempo al máximo. En menos de 2 días grabamos 7 entrevistas y visitamos los 2 sitios en donde el laboratorio tiene instalaciones. Tous les projets que l'on a sont en partenariat avec des industriels. C'est des projets qui sont très appliqués, c'est pas du tout la recherche fondamentale. Et notre objectif finalement, c'est vraiment sur le court terme d'être capable d'avoir des technologies industriellement viables. Aquí los investigadores vienen desde cualquier parte del mundo para trabajar en la transformación de materia vegetal, mejor conocida como biomasa. La biomasa vegetal no es otra cosa que madera, hojas, plantas, cereales, y en este laboratorio lo que se busca es encontrar nuevas formas de aprovechar sus componentes químicos como fuentes de energía o como materia prima. Para ello, Xavier Duret y su equipo desarrollan procesos de biorefinería. Es decir, utilizan la biomasa vegetal, que es una materia bastante compleja en su estructura química, para separar sus componentes y tratar de aprovecharlos a nivel industrial de manera óptima. Uno de los componentes más interesantes de la biomasa es la celulosa, porque a partir de ella, los investigadores de Sherbrooke son capaces de producir bioetanol, que después podrá ser utilizado como combustible. Con la enorme reserva de biomasa vegetal que habita en sus bosques, la provincia de Quebec tiene muy claras sus oportunidades frente a los actuales desafíos energéticos.
Le gouvernement du Québec, lui, cherche à promouvoir la recherche sur ce plan-là pour plusieurs raisons. La première raison évidente, c'est d'acquérir une indépendance par rapport aux pays producteurs de pétrole. Et l'autre raison, c'est également sur le côté environnemental. Le gouvernement du Québec va pouvoir atteindre ses objectifs en termes d'émissions de CO2 et en termes d'utilisation donc de ressources renouvelables. Producir combustible a partir de biomasa vegetal tiene una enorme ventaja. La materia prima es un recurso renovable. A diferencia del petróleo que requiere millones de años para formarse, los árboles crecen en tan solo algunas décadas. A la escala de una vida humana es evidente que resulta mucho más viable gestionar este recurso. Au lieu de déstocker des ressources fossiles comme du pétrole, là on utilise des plantes qui poussent et même si on s'en sert pour produire par exemple le bioéthanol qui est un carburant qui quand on va le brûler dans les voitures va libérer du dioxyde de carbone, il faut se dire qu'on libère le dioxyde de carbone qui a été fixé par les plantes au moment où elles ont poussé. Pendant la croissance des plantes, elles utilisent le dioxyde de carbone et au moment de la combustion du carburant, on relibère ce dioxyde de carbone mais ça fait comme une boucle et donc finalement on n'augmente pas le niveau de gaz à effet de serre dans l'environnement. Sin embargo, la ventaja ecológica de la biomasa sobre el petróleo no es suficiente para comenzar a producir biocombustibles a gran escala. Para pasar de la etapa experimental a la industrialización, es necesario que los procesos de la biorefinería sean económicamente más rentables que los procesos aplicados hasta ahora. Los verdaderos retos de los investigadores del Laboratorio de Tecnologías de la Biomasa consisten en reducir los costos de inversión y de funcionamiento, así como aumentar el rendimiento. Il commence à devenir pas que seulement un côté environnemental, mais aussi un côté économique qui est intéressant. Et c'est pour ça que ça commence à attirer de plus en plus d'attention, notamment des industries. Parce qu'avant, c'était, OK, c'est le côté environnemental, c'est beau, mais tant qu'on ne parle pas de côté économique pour les industriels, ça passe un peu moins bien. No suena tan bien y hay que encontrar la manera de lograrlo. La actividad de los investigadores cuando trabajan al ritmo de la industria es muy distinta de todo lo que vimos en ocasiones anteriores. Hay que optimizar procesos, rentabilizar ganancias. Dicho de otro modo, el dinero es el nervio de la guerra, y sin dinero no hay ciencia. No es raro que en un sistema capitalista la ciencia obedezca a las leyes del mercado. Pero curiosamente, en el país a donde vamos, la inversión privada y la perspectiva de lucro son completamente ajenas al desarrollo científico. Y sin embargo, ahí también el dinero es la clave. Para llegar ahí tenemos que atravesar buena parte de Estados Unidos y México. Como el trayecto es largo, aprovechamos la ocasión para instalarnos un tiempo en el centro de México y trabajar en los reportajes que hemos grabado. Después de esta etapa sedentaria, rehacemos nuestras maletas y volvemos al camino, o mejor dicho, al vuelo, porque nuestra siguiente escala es Cuba. Pasamos 3 semanas en esta isla en medio del Mar Caribe para descubrir su cultura y tratar de ver cómo se hace la ciencia en un contexto económico y político tan particular. Hay que recordar que en menos de 100 años, entre el siglo XIX y el siglo XX, Cuba pasó de ser una colonia española a ser un país independiente pero controlado por Estados Unidos y a convertirse finalmente en un país socialista aliado de la Unión Soviética. A pesar del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, los cubanos vivieron una época dorada entre la década de los 60 y de los 80 gracias al apoyo de la Unión Soviética. Pero a partir de los 90, la caída del bloque socialista sumió a Cuba en una profunda crisis. Desde entonces, la belleza de sus paisajes y la fertilidad de sus tierras contrastan cruelmente con la vida precaria de sus habitantes. Ni la agricultura, ni la industria, ni el turismo han podido hacer despegar la economía del país. Y entre todos los afectados está, por supuesto, la ciencia. No creo que estemos en nuestro mejor momento.
en la década del 60, en general hubo, digamos, un boom de la física que tuvo que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría. Todas estas cosas tenían que ver con el desarrollo de los armamentos, de las bombas, etc. Y hubo una gran atención en general hacia la física, creo que en todos los países del mundo, con los niveles respectivos, ¿no?, de desarrollo. En Cuba especialmente, si bien durante muchos años teníamos los preuniversitarios de ciencias exactas para estimular el interés por estas carreras, y tenían un gran apoyo a nivel gubernamental a partir de la crisis de los 90 y de la desaparición del campo socialista, que era un fuerte aliado en muchas cosas, pues estas prioridades han disminuido un poco. Si la física tuvo un rol protagónico en el contexto de la Guerra Fría, ¿cuál es la prioridad de la ciencia en tiempos de crisis? En Cuba, durante los últimos 30 años, la prioridad ha sido asegurar la salud de las personas. Hoy, prácticamente todo el presupuesto para la investigación científica está dedicado a la medicina. Lo complicado es que en el resto de las disciplinas, los investigadores se han quedado sin presupuesto para sus proyectos, y los salarios que reciben son apenas suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En Cuba nadie vive de su salario, es imposible, y lo han reconocido hasta el propio presidente del país. Yo soy profesora, digamos full professor de la Facultad de Física, y yo gano 1.000 pesos cubanos. 1.000 pesos cubanos son unos $40, sería el salario mensual. Por supuesto, $40 en Cuba no es igual que $40 en México, pero a pesar de las diferencias entre ambos países, este salario sigue siendo extremadamente bajo. Si bien los alimentos más básicos como el arroz, los frijoles o el azúcar son gratuitos y se reparten de manera equitativa, las raciones son muy reducidas y todo aquello que no es gratis es carísimo. Por ejemplo, un shampoo o un paquete de toallas sanitarias cuesta $3, mientras que el grueso de la población gana alrededor de $15 mensuales. Para salir del paso, los cubanos tienen que ingeniárselas con cualquier opción que tengan a la mano. Aventurarse como guías de turistas, rentar alguna habitación de su casa a los extranjeros. Todo lo que tenga que ver con el turismo es mucho mejor pagado que cualquier otro tipo de trabajo. Y bueno, en el caso de los científicos, que obviamente no hacemos nada de eso, pues muchas veces el soporte para poder vivir, ¿no?, viene dado por las colaboraciones internacionales que, aparte de capacitarnos, de poder hacer experimentos en equipamiento que aquí no tenemos acceso, pues nos permiten adquirir también recursos para el resto de nuestras necesidades. Finalmente, es gracias a las estancias de unas cuantas semanas en el extranjero que los investigadores cubanos logran trabajar el resto del tiempo. María Sánchez, por ejemplo, va a Madrid una vez al año para dar cursos en una universidad y aprovecha la visita para recuperar material de laboratorio en desuso. Ella lo repara y lo ajusta a sus necesidades, pero incluso haciendo esto, ha tenido que aceptar muchas limitaciones. Por ejemplo, aunque le gustaría hacer más investigación experimental, se dedica principalmente a la modelización, pues para ello no necesita mucho más que su computadora. A pesar de todas las dificultades que enfrentan los científicos cubanos, su trabajo, perseverancia y creatividad les ha permitido conseguir resultados publicables en revistas científicas internacionales. De hecho, el nivel científico en Cuba no tiene nada que envidiarle a otros países, especialmente cuando hablamos de medicina. El verdadero reto para el país consiste en retener a las nuevas generaciones de investigadores, pues la mayoría de ellos aspira a una vida más desahogada en el extranjero. Todos saben que en Estados Unidos y en Europa se les recibe con los brazos abiertos y con salarios 100 veces más atractivos que en casa. Y una de las cosas más graves que hay es eso. O sea, el hecho de que los jóvenes científicos están yéndose a otros países en busca de mejores oportunidades, pone en peligro, si tú no tienes profesores para formar los nuevos investigadores y los nuevos científicos, pues eso pone en peligro el futuro científico del país. ¿Cómo enfrentar este desafío y salvar el futuro de la ciencia en Cuba? La pregunta sigue en el aire.
Estas 3 semanas aquí fueron una verdadera experiencia humana. Conocer la situación desde adentro nos dio una perspectiva completamente distinta a la que teníamos antes de venir. No solo sobre el mundo científico, sino en general sobre la vida en Cuba. La verdad fue bastante complicado ser viajeros de bajo presupuesto, porque aquí todo está hecho para el turismo de grandes ligas. Pero fueron justamente nuestras limitaciones económicas las que nos permitieron ver más de cerca la realidad de los cubanos. Manuel Antonio. Manuel Antonio. De regreso en el continente, nos instalamos unos meses en la pequeña ciudad de Tulum para trabajar en nuestros reportajes y para trabajar también en empleos de medio tiempo. Aunque no son ahorros significativos, estos ingresos son un buen respiro antes de retomar nuestro recorrido hacia el sur. Nuestra próxima etapa es Guatemala. Después de pasar todo un día en un transporte colectivo atravesando Belice y cruzando sus fronteras, llegamos a Guatemala, mejor conocida como el corazón del mundo maya. Durante más de 1000 años, las ciudades de esta increíble civilización poblaron las selvas del sureste mexicano y del norte de Centroamérica. La enorme riqueza cultural que el pueblo guatemalteco ha heredado sigue viva en sus costumbres, tradiciones y creencias. Es por todo esto que la arqueología ocupa un lugar importante entre la comunidad científica local y en el imaginario de los guatemaltecos. En Guatemala estamos muy conscientes que el patrimonio que tenemos en nuestro país es importante para entender no solo el desarrollo de las culturas locales, sino en sí de la humanidad, ¿no? El caso del desarrollo de la civilización maya en este ambiente selvático es un caso casi único en la historia del mundo. No es solamente que han desarrollado una ciudad en 100 o 200 años, sino tenemos más de un milenio de ocupación, lo cual le da, creo yo, un grado muy alto de éxito en términos de la historia humana. Podemos aprender mucho sobre cómo fue que lo lograron y por qué ahora nos cuesta tanto, ¿no? Entonces hay un aprendizaje ahí sobre la historia humana, que cada nuevo dato en realidad nos va abriendo nuevas puertas, ¿no? Como se imaginarán, la arqueología maya nos parece fascinante. Y hay un tema que desde hace algunos meses nos interesa mucho. Se trata de los descubrimientos que un grupo de científicos realizó a principios del 2018 utilizando la tecnología LiDAR. LiDAR es un dispositivo que emite rayos láser y que permite escanear los relieves de una superficie. Justamente en el norte de Guatemala se utilizó esta tecnología para escanear más de 2.000 kilómetros cuadrados de selva. Los primeros análisis de estas imágenes permitieron revelar más de 60.000 estructuras de sitios mayas, conocer mejor el tamaño y el diseño de algunas ciudades e incluso reestimar el número de sus habitantes. Se trata de una verdadera revolución tecnológica para la arqueología, y nosotros esperábamos poder entrevistar a los investigadores guatemaltecos que participaron en el descubrimiento de estas estructuras. Sin embargo, entre los 18 coautores del artículo publicado en la revista Science, 12 pertenecen a universidades estadounidenses, 5 a universidades europeas y solo 1 a una universidad guatemalteca. Y aunque lo buscamos para una entrevista, nunca obtuvimos respuesta. Por otro lado, también nos dimos cuenta de que esta investigación está financiada principalmente por fundaciones privadas que dependen a su vez de empresas y gobiernos extranjeros. Bueno, la participación de investigadores estadounidenses y de otros países en Guatemala es una gran oportunidad. Lamentablemente en Guatemala el apoyo a la investigación arqueológica es bastante pobre en términos de los recursos nacionales. Por lo que sí, la colaboración de expertos de otros países es lo que mantiene, creo yo, un alto nivel de investigación.
Yo siento que, por ejemplo, en Guatemala ahorita habemos expertos arqueólogos, pero no podemos cubrir todas las disciplinas. Siempre vamos a estar de gente extranjera. Entonces yo creo que para la ciencia, entre más gente haya, creo que lo hace mejor. Lastimosamente la mayoría de fondos vienen desde la iniciativa privada. Y no lastimosamente en un mal sentido, sino que el Estado como Guatemala no ha invertido. Entonces la mayoría de los fondos vienen desde la iniciativa privada o de fondos del extranjero. Bueno, es estar dependiendo siempre del dinero extranjero, de la cooperación internacional, ¿no? No solo en arqueología, yo lo veo en todos lados, pero pues te das cuenta de que hay un interés de afuera por conocer el pasado y luego ves, pero en Guatemala, o sea, ¿qué pasa con los guatemaltecos, no? Efectivamente, nuestra primera reacción es preguntarnos por qué no hay más arqueólogos guatemaltecos participando en un proyecto tan importante como este. Después de todo, las principales universidades del país, como la San Carlos o la del Valle de Guatemala, ofrecen una carrera en arqueología. La arqueología en Guate, hasta la fecha, sigue siendo muy técnica. Mucha gente dice, no, pues los de la San Carlos son muy buenos porque pues son buenos en campo, porque sí, o sea, tenemos mucha experiencia con proyectos extranjeros. Pues vamos a las temporadas de campo, hacemos todas las excavaciones, o sea, dirigimos más bien las excavaciones y cuestiones demasiado técnicas, pero ¿qué sucede cuando llega a la hora de interpretar los datos? Cuando pues ya hay que meter teoría y hay que empezar a discutir a nivel de doctorantes en Estados Unidos. Cuando formas a técnicos, pues estás formando a personas que solamente van a seguir haciendo el trabajo, a seguir apoyando en líneas de investigación de afuera. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un pays ne fait jamais quoi que ce soit sans qu'il y ait un intérêt en retour. Voyez. Mais ça, en fait, c'est très humain. Enfin, voilà, on cherche à avoir son intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément l'envie d'écraser les autres, de ne pas les écouter, etc. Il y a des intérêts de connaissance générale. Donc, les universités américaines sont extrêmement performantes. Les fondations pour la recherche aux États-Unis sont extrêmement performantes. Elles ont des buts qui ne sont pas forcément toujours intéressés. Je veux dire par là qu'ils sont désintéressés au sens que les buts peuvent être de faire progresser la connaissance. Hein. Donc, le savoir pour le savoir, ça peut trouver sa place. Bon, mais je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas non plus forcément d'intérêts particuliers qui vont s'inscrire dans maintenir une influence. Bien sûr, l'influence économique et politique sur l'Amérique latine venant des États-Unis, elle est extrêmement importante. Donc, je veux dire, que les Américains s'intéressent à l'archéologie au Guatemala plutôt que les Allemands au Guatemala, ça peut se comprendre dans cette perspective-là. La arqueología en sus inicios pues ha tenido etapas muy oscuras relacionadas con el coleccionismo, pero en Guatemala sí creo yo que el desarrollo de las leyes y los reglamentos contemplan una colaboración positiva. Ahora creo que está muy claro lo que es un patrimonio nacional, que cada colaboración debe ser regulada y veo yo que ha sido una relación a largo plazo bastante buena, ¿verdad? Entre más que todo universidades, institutos, museos y toda esta gente que en realidad sí ve con mucho interés la protección y la investigación del patrimonio arqueológico en Guatemala. La science apparaît comme un domaine qui a priori n'est pas conflictuel, voyez, sur lequel on peut s'entendre par-delà les frontières, parce que justement on a cette idée de l'universalité, de l'intérêt général. Donc c'est pas conflictuel, et donc ça fait partie du soft power, ça véhicule une bonne image. C'est une façon de diffuser des façons de travailler, des modèles intellectuels, des systèmes de pensée. C'est une source d'influence. Pero además de la influencia extranjera y de la falta de interés que el gobierno guatemalteco ha mostrado frente a su patrimonio histórico, otro tema que inquieta a los arqueólogos locales tiene que ver con la falta de diversidad social entre sus colegas. A varios de ellos les preocupa que algunos sectores de la población estén siendo completamente excluidos.
Y es que frecuentemente escuchamos hablar de los mayas como una cultura extinta, pero a pesar del gran colapso que desintegró su poderío hace 1000 años y a pesar también de las numerosas invasiones que han tenido que resistir desde la llegada de los españoles, los descendientes de aquella gran civilización aún mantienen viva su cultura, sus tradiciones, sus idiomas. Lo más lógico sería que ellos, herederos de este pasado, fueran los principales involucrados en su estudio. Sin embargo, el estigma de la marginación y de la pobreza se hace evidente cuando vemos la poquísima representación que tienen en la comunidad científica. Yo creo que el arqueólogo debería enfocarse más en tratar de crear esas conexiones con los pueblos mayas. Los pueblos mayas tienen un sentido de protección hacia mucho de lo que nosotros llamaríamos el patrimonio cultural, pero para que ellos son sus lugares sagrados. Y existe un conocimiento local, historias locales sobre esos lugares. Y creo que nosotros deberíamos aliarnos a los pueblos indígenas, a la gente que todavía está interesada en su pasado, que ya tienen sus propias historias. Y nosotros deberíamos aliarnos para ayudar a que también esos sitios sagrados y científicos para nosotros, como podernos acercar y poder comunicarnos, porque los dos tenemos un fin en común, que es su preservación. Si pusiéramos así a todos los arqueólogos juntos y estudiantes de arqueología, vamos a ver un nivel bastante reducido de estudiantes y de arqueólogos indígenas. Y la gran mayoría son ladinos mestizos, son personas blancas, como pues popularmente se les conoce, que han tenido acceso a educación y que han tenido muchísimos privilegios que otras personas no han tenido, ¿no? Entonces, pues ese es el otro reto, ¿no? De que guatemaltecos y que diversidad de personas que sean de Guate, y me refiero a estudiantes, a arqueólogos y antropólogos también, indígenas, que estudien su pasado, ¿no? Porque el estudiar tu propio pasado, si estás vinculada directamente a esos lugares ancestrales, la investigación va a ser distinta, muy, muy diferente. Cette idée que plus la science est diversifiée, mieux c'est une intuition de gros bon sens. Si on vient tous du même milieu, on va tous avoir les mêmes hypothèses. Si on vient de milieux différents, on va avoir un regard externe. Donc l'idée d'apporter un regard externe est important. Ça, c'est vrai dans toutes les disciplines. Entre colaboraciones internacionales y culturas prehispánicas, los arqueólogos locales siguen abriéndose paso en Guatemala, y no siempre es sencillo. La manera de pensar la arqueología se vuelve aún más compleja en una sociedad donde coincide tanta diversidad. Estos 2 meses en Guatemala nos llevaron una vez más muy lejos del cliché del científico en bata blanca. ...1500 kilómetros al sur de Guatemala está Costa Rica. Este país de 4 millones de habitantes es frecuentemente descrito como la Suiza de Centroamérica. Aquí no hay ejército, la educación es gratuita, el 100% de su electricidad proviene de fuentes renovables y el orgullo nacional está relacionado con el respeto a la naturaleza. Para nosotros lo primero que salta a la vista son sus colores brillantes y su aire puro. Además de que de los países que hemos visitado a lo largo del viaje, es aquí en donde vemos menos pobreza y desigualdad entre sus habitantes. Decidimos pasar 3 semanas en Costa Rica, una en San José, la capital, y las otras 2 visitando las costas del Caribe y del Pacífico. Es realmente el tiempo mínimo que necesitamos para descubrir las riquezas de sus paisajes. Y durante nuestra estancia en San José aprovechamos para ir a conocer la universidad más importante del país, platicar con sus estudiantes y visitar la Academia Nacional de Ciencias. De hecho, unos meses antes, mientras estábamos en México, conocimos a Dayana, la directora de esta institución, y ahora que visitamos su ciudad nos llevó de paseo y nos hospedó unos días en su casa.
Costa Rica es sinónimo de clima tropical, de playas rodeadas de selva y de una increíble biodiversidad. No es raro que a principios del siglo XX las mordeduras de serpientes venenosas fueran una verdadera amenaza para los habitantes de zonas rurales. En aquella época, un biólogo ilustre llamado Clodomiro Picado dedicó buena parte de sus investigaciones al estudio de este tipo de envenenamiento. Y un siglo más tarde estamos aquí, en la periferia de la capital, visitando el Instituto Clodomiro Picado. Este centro de investigación de la Universidad de Costa Rica se dedica justamente a producir y exportar antídotos contra las mordeduras de serpientes, mejor conocidos como sueros antiofídicos. ¿Quieres saber cómo se producen? Pero no saltan, ¿verdad? No, okay. Están a una buena distancia ustedes. El instituto alberga a 500 serpientes de 17 especies. Cada 4 meses los técnicos extraen un poco de veneno a cada una de ellas y después lo inyectan en caballos. Como se trata de animales bastante grandes, las pequeñísimas dosis de veneno que se les suministra no les provocan ningún daño ni molestia. Lo único que sucede es que su cuerpo reacciona produciendo anticuerpos para luchar contra el veneno. Para aprovechar las defensas producidas por los caballos, se les extrae un poco de sangre, se filtran los anticuerpos y enseguida el resto de la sangre regresa a sus donadores. A partir de estos anticuerpos se fabrica finalmente el suero antiofídico que servirá para salvar la vida de muchísimas personas, no solo en Costa Rica, sino también en otros países de América, Asia, África y Oceanía. Sí, por ser nosotros una institución pública, ¿verdad? Nosotros comprendemos nuestra acción en términos de contribuir a la solución de un problema que es muy trágico y que causa mucho sufrimiento en seres humanos vulnerables en diferentes partes del mundo. Entonces nuestra perspectiva no es una perspectiva de rentabilidad económica. Claro que el antiveneno se vende, puesto que el instituto tiene que operar, pero el objetivo no es un objetivo de lucro. De manera que, por ejemplo, en un país donde solo nosotros estamos ofreciendo el suero antiofídico, nosotros no aprovechamos esa circunstancia para especular, sino que el suero se ofrece a un precio accesible a los sistemas de salud de países en vías de desarrollo. Cuando un país invierte en el desarrollo de la ciencia, las tecnologías que se derivan pueden convertirse en una importante fuente de ingresos. En este caso, los antivenenos del Instituto Clodomiro Picado podrían generar aún más dinero si se les vendiera a precio de mercado. Si la decisión de no lucrar parece ir en contra de sus propios intereses, ¿por qué hacerlo entonces? Lo que ocurre, lamentablemente, es que los beneficios de la ciencia han sido muy asimétricos, de manera que hay sectores relativamente restringidos de la humanidad a donde la ciencia y la tecnología ha servido para el mejoramiento de la calidad de vida de una manera impresionante, pero hay amplios sectores de la humanidad a donde estos beneficios no han llegado o han llegado solo de una manera muy limitada. Entonces, el trabajo con venenos de serpientes y sueros antiofídicos ilustra cómo la ciencia y la tecnología pueden y deben servir para el mejoramiento de la calidad de vida en términos más equitativos, en términos más generales. Ese es un mensaje que está muy presente en el trabajo del Instituto. Ciencia para el bien común. Si bien la ciencia tiene mucho que aportar a través de sus aplicaciones tecnológicas, José María Gutiérrez ve también en ella la posibilidad de impulsar cambios más sutiles y mucho más profundos en una sociedad al aportar una visión racional del mundo. La ciencia tiene varios impactos muy importantes en las sociedades, ¿verdad? Genera prosperidad, genera progreso, pero al generar comprensión de la realidad, también genera criticidad, porque una de las características del pensamiento científico es cuestionar verdades establecidas. Y eso es muy importante, no solo en la ciencia, sino también en la política. Es decir, que si alguien viene con un planteamiento político, ese planteamiento tenga evidencias sólidas en los estudios que se hacen de la sociedad, de la economía, de la salud, etc. Y eso no siempre pasa. Entonces, la ciencia, cuando se desarrolla bien, es un insumo que genera criticidad en las personas, capacidad de pensamiento crítico. Después de esta escala en Costa Rica, el viaje está a punto de concluir. Nuestra última parada es Panamá.
Terminar aquí esta primera etapa de la aventura nos parece bastante simbólico. Estamos en este puente que conecta el norte con el sur, que comunica el Pacífico con el Atlántico y que desde hace varios millones de años ha sido tierra de intercambio entre muchos mundos. Estamos exactamente aquí, cerrando un ciclo lleno de encuentros, hallazgos y muchísimo aprendizaje. En estos 430 días de viaje, recorrimos 22.000 kilómetros, atravesamos las fronteras de 8 países y dormimos en 78 camas, hamacas o sillones. También participamos en 12 conferencias o encuentros públicos, aparecimos en 22 medios locales y entrevistamos a 61 personas de 15 nacionalidades en 3 idiomas. Ahora de vuelta a casa nos toca ver y seleccionar algunos fragmentos de nuestras grabaciones entre las 105 horas de video que acumulamos para poder realizar este documental. En poco más de un año vagabundeando, tuvimos el privilegio de observar una pequeña parte de la increíble diversidad de este mundo. Nos maravillamos con la riqueza de sus paisajes, de sus culturas, de sus idiomas. En tan solo medio continente pudimos experimentar modos de vida muy distintos y por supuesto pudimos también sorprendernos con las distintas formas de hacer y de percibir las ciencias en cada lugar. Nos queda claro que a pesar de aspirar a la universalidad, la ciencia es una construcción humana que depende del contexto cultural en el que se produce. Y más que encontrar las respuestas a nuestras preguntas, esta aventura nos llevó a reflexiones inesperadas. Conocimos a investigadores que, a través de la ciencia, buscan la solución a problemas globales. Y fuimos también testigos de cómo cualquier persona o grupo de personas puede apropiarse de ella para transformar su realidad. En la escena internacional vimos que la ciencia puede ser un aliado de la diplomacia, pero que como ciudadanos podemos servirnos de ella para construir una sociedad más democrática. Ya sea que requiera fuertes sumas de dinero o que sobreviva con un pequeño presupuesto, que beneficie a unos cuantos o que sea para el bien común, la ciencia es un fenómeno fascinante que tiene mucho que decirnos sobre el mundo que nos rodea. Y este viaje alrededor de la ciencia nos permitió darnos una idea de cuán complejo puede ser. Pero si ya pudimos ver tanto en esta pequeña región de América, ¿cuántas sorpresas más nos reserva el resto del mundo? ¿Qué nuevas visiones de la ciencia podremos conocer en culturas tan distintas a las nuestras como las asiáticas o las africanas? ¿Por dónde nos llevará nuestro siguiente vagabundeo científico? Nuestra próxima aventura está por escribirse. Il y a beaucoup de scientifiques, je pense, la majorité des scientifiques sont des naïfs qui disent « Ah, c'est bien comprendre l'univers ». Ils pensent qu'il suffit de dire ça. À mon avis, c'est complètement ridicule. Il y a des conditions sociales, ça coûte de l'argent faire de la science. Il y a des sociétés où on pense que la science, c'est pas important. Et c'est correct. On peut vivre sans science, mais on n'aura pas les objets qui viennent avec. C'est un choix social de développer la science.